Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración y el mecenazgo del Banco Sabadell, Asisa y Cabify. Hoy tenemos el especial honor de recibir en esta tribuna a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, doña Carmen Calvo. Estaba previsto que le presentara don José Pedro Pérez Llorca, presidente del Patronato del Museo del Prado y, como saben ustedes, uno de los ponentes de nuestra Constitución. Don José Pedro está enfermo transitoriamente y va a leer su presentación el director del museo, que está en festejos de centenario, don Miguel Falomir. La tribuna es suya. Y como se ha señalado, José Pedro Pérez Llorca tiene una fortísima afonía que le ha hecho imposible estar aquí como quisiera. Aún así, pues ha podido escribir lo que iba a ser su intervención. Me ha pedido que lo lea, lo cual yo acepto gustoso, aunque ya les advierto que son ustedes los que salen perdiendo, pues carezco tanto de su oratoria como de su gracejo gaditano. Bien, esto es lo que ha escrito José Pedro. Excelentísimos e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. Se cuenta que cuando un Bienvenida invitó por deferencia a Chiclanero III, viejo matador de toros, a darle la alternativa en la plaza de toros del puerto, en la que existía el privilegio de hacerlo sin que el alternante tuviese luego que lidiar, Chiclanero, tras pasar los trastos, dijo: «Maestro, esto tendría que ser al revés, contrario». El viejo diestro era del Colorado, donde se practica el enfatismo del doble adverbio o del doble o triple superlativo coincidente. Esto de hoy debía ser también del revés contrario. Que una de las personas más conocidas de España se haga presentar por quien, tras las mieles del olvido, disfruta ya de la dulcedumbre del anonimato, revela, por lo pronto, una fuerte personalidad en la presentada, a más, quizás, de un posible gusto por la paradoja. En todo caso, se trata de un honor que acepté inmediatamente. Hace intelectualmente más estimulante mi grata tarea nuestra otridad. Ni como viejos amigos personales, ni más allá de la solidaridad de los demócratas entre sí, compartimos la pertenencia a una ideología en toda su extensión. Hace mucho que yo intento valorar a las personas no por su adscripción ideológica dentro de ciertos límites, sino por sus valores personales. Habiendo recurrido a la técnica de los apuntes del natural, estos son los valores que veo aflorar en Carmen. Un fuertísimo sentido moral, origen de su compromiso político. Dimanante y al servicio de ese compromiso, yo veo en Carmen Calvo intensidad, energía, dinamismo, persistencia en el propósito y el esfuerzo, dedicación y entrega. Creo que ahora mismo, de entre los muchos frentes que tiene que afrontar, la causa motivante principal, dentro siempre de la igualdad, es la de la lucha por la igualdad de la mujer o de género y el combate contra el maltrato de género. Si hay dos causas en el mundo hoy que merezcan el apoyo de todos, por encima de ideologías, son estas dos. El maltrato de género es una lacra repugnante, de cuya profundidad y extensión mi generación no estaba informada y que produce asco y aversión profundos. La desigualdad de la mujer es fruto de milenios en que la civilización ha dependido de la fuerza muscular. Superada esta etapa, la mujer ha sido capaz, no solo en pocas generaciones, de dominar todas las destrezas que los hombres habían aprendido y se habían reservado durante millares de años, sino de demostrar que todo eso lo saben hacer mejor. Yo tengo para mí hace ya tiempo que, en general, con ciertas excepciones, son seres superiores, por lo que cuando acaben su periplo, el mundo irá mejor y solo cabrá esperar
que sean benévolas e indulgentes, porque no habrá cuota capaz de protegernos. Es esta una coincidencia significativa que me vuelve a hacer darme cuenta, en esa relación que trazó Dilthey entre azar, destino y carácter, del sentido profundo en la acción de Carmen, que me recuerda a aquella época de los intelectuales enganchés, fenómeno que a alguno, huyendo del compromiso partidista, le llevó a su famosa Torre de Marfil. Lejos de ello, y dentro de su amor por la cultura, que la podría haber llevado por otros senderos, Carmen ha optado por lo más difícil: la canalización del libre compromiso ideológico a través de la lealtad a un partido. Creíamos ya a España fuera del ciclo de las convulsiones y en pleno camino hacia las evoluciones. Puede que no sea así. En un mundo convulso, donde los aparentes diálogos no encierran con frecuencia más que soliloquios enfrentados, es fácil recordar el más famoso de los soliloquios, el de Hamlet sobre el cráneo de Yorick: ser o no ser. Esta es la cuestión. Un negro nubarrón puede ceñirse sobre España en forma de duda ontológica: ser o no ser. De lo que pase en esta cuestión, que es también el tema de nuestro tiempo y que ahora cae de lleno sobre los políticos actuantes, dependerán muchos destinos. No solo el de políticos, partidos y gobiernos, sino el fracaso de todo el ciclo histórico de la transición, porque si la fractura o multifractura son el resultado, esto solo traerá catástrofe sobre todos. Estas son sus palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, y empezaré por el principio que siempre conviene, por el orden. Creo que todos pueden estar pensando en este momento que después de las palabras de don José Pedro Pérez Llorca, exageradas en la generosidad, me siento muy honrada. No solamente por el contenido de las mismas, sino por quien las emite. Desde aquí le mandamos un abrazo a su salud, a su recuperación. El señor Pérez Llorca representa una manera de hacer política, de entender España, desde la valentía de la moderación. En España lo más valiente y lo más difícil es ser moderado, tener equilibrio, y naturalmente en una actitud constante de cortesía, de comprensión del espacio plural en el que todos andamos y en el que todos nos hemos de mover, y ha sido un gran servidor público, un gran servidor de su país, y yo soy una aprendiza del mismo. Gracias, Miguel, por ser tú el portador de sus palabras, y naturalmente gracias, José Luis, por invitarme a este desayuno, a este formato, a este rito político civil al que ya estamos acostumbrados durante muchos años, ahora no solo en Madrid o en Barcelona, sino en cualquier ciudad de nuestro país, en esta suerte de comparecencia civil y abierta de los responsables políticos que valoro y aprecio por lo que también representa de manera espontánea, natural y fluida de lo que podemos decir, de lo que podemos contestar en tiempo real en una apertura que no está formalizada o institucionalizada como si lo hacemos en las instituciones. Naturalmente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a quienes vienen en términos de representación, a quienes lo hacen de manera individual. Se pueden imaginar que para quien tiene responsabilidades institucionales y públicas, un auditorio de la cantidad, pero sobre todo de la cualidad del que ustedes representan, es un valor extraordinario para colocar las ideas, las preocupaciones, en cualquier caso las responsabilidades y las respuestas. Y obviamente un saludo particularmente afectuoso a mis compañeros y compañeras de gobierno que están aquí también conmigo. Pensando mucho, la verdad es que 30-35 minutos es un espacio muy corto de tiempo para, de alguna manera, sentir que en este formato y en esta intervención rindo cuentas muy abiertas ante ustedes. Es muy difícil pensar qué eliges, qué comentas en alto, qué parece que desde el punto de vista de mi responsabilidad puede tener sentido ponerle foco, intensidad o interés para ustedes.
he decidido que somos un gobierno que ni siquiera en 8 meses hemos tenido un foco importante sobre nosotros, hemos practicado una política de transparencia y de comunicación constante ante las instituciones a las que nos debemos en el control, pero también ante los medios de comunicación, y he optado por no repetirles a ustedes lo que creo que suficientemente saben. Ha sido un trabajo en apenas 8 meses muy intenso y que forma parte de algunas características que este Gobierno tiene en la persona de su presidente, pero también en el conjunto de quienes lo formamos. Somos un conjunto de hombres y mujeres esforzados, prudentes en nuestras valentías, sin eximir ningún reto que estemos considerando constantemente que es importante y definitivo para resolver problemas de nuestro país, para contextualizar cada día mejor a España, en Europa, la Europa a la que pertenecemos y también en el panorama internacional. No voy a convertir esto en apenas 30 minutos en un panegírico del Gobierno del que me honro ser su vicepresidenta, pero sí me gustaría que, al margen de lo que, por desgracia, que tenemos por costumbre, las frases cortas, las intenciones arteras, me pueda permitir desgranar con algo de profundidad, con algo de argumentación, lo que es la arquitectura de las intenciones, de los objetivos del Gobierno, de los que vamos alcanzando, de los que seguimos manteniendo en el horizonte y de cómo nos hemos planteado desde el minuto 1 nuestra inmensa responsabilidad de gobernar nuestro país. Somos un Gobierno con muchas fórmulas de adjetivarnos, pero fundamentalmente hemos sido un Gobierno inesperado y un Gobierno que traía la obligación fundamental de cambios en nuestro país. Un Gobierno inesperado en tanto en cuanto llegamos al mismo en un formato inédito en el hacer de 40 años de democracia por fin madura y estable en la historia de nuestro país, a través del mecanismo democrático de la moción de censura y, por tanto, entramos con una cierta sorpresa. Sorpresa que se ve en una respuesta bastante difícil de entender en tanto se pone en cuestión la legitimidad y la legalidad de un Gobierno que nace de la sede de la soberanía nacional de nuestro país, con un refuerzo de apoyo más importante incluso que el Gobierno saliente y que de alguna manera significa también una prueba más de experiencia y de fuego de la resistencia de nuestro modelo político, de nuestro modelo jurídico y, por tanto, también de nuestro modelo de convivencia. Digámoslo de otra manera, entendió con mucha más naturalidad, incluso con mucha más esperanza, la llegada del Gobierno al presidente Sánchez y de quienes formamos parte del mismo por parte de la propia ciudadanía, que de algunos partidos políticos que hasta hace muy poco tiempo intentaban refutar nada más y nada menos que el cumplimiento estricto de nuestra Constitución, lo que algunos llaman constantemente constitucionalismo. Somos un Gobierno que entendía y que analizaba, en un primer momento en el campo de la oposición, obviamente, que la recuperación económica de nuestro país, que nos estaba sacando de los años negros de padecimiento, en términos no solamente económicos, necesitaba también un fuerte impulso de recuperación social. La recuperación económica por sí sola no timonea a una sociedad democrática, no la saca de sus desequilibrios, de sus peligros, de sus inestabilidades. No es verdad, por mucho que en el campo conservador se insista sobre ello, que la economía por sí misma, su crecimiento, su mayor o menor progreso, por sí mismo administra los valores de un modelo de convivencia constitucional y democrático en el siglo XXI. Nuestra propia Constitución indica que es necesario remover obstáculos, intervenir, hacer política. Este Gobierno quiso desde el minuto 1 que el conjunto de los españoles a quien nos debemos, a quien servimos, nos voten o no, que es la obligación principal desde las instituciones de cualquier partido político, también del nuestro, quisimos que entendieran que había esperanza, que la política tiene que resolver problemas, que la política no puede añadir más problemas a una sociedad compleja que afronta retos inéditos,
algunos inesperados, atados todos a las estrechas vinculaciones que ya tienen las soberanías nacionales y los Estados, no solamente en Europa, sino en un plano mucho más amplio, en el plano internacional. Se trataba de hacer y de decir que 40 años después necesitábamos volver a afianzar la confianza en el sistema, la confianza en la posibilidad de las instituciones y, naturalmente, el reparto y la redistribución en términos de políticas sociales de lo que todo apuntaba claramente y sin contestación en términos de recuperación económica. Por eso, desde el primer momento, éramos, somos y seguiremos siendo un gobierno para cambiar las cosas y las circunstancias que nos colocaban frente al resto de los países de la Unión Europea en unas estadísticas verdaderamente bochornosas. Éramos el país que más habría agrandado la brecha de la desigualdad en cualquier ítem en el que lo quisiéramos comprobar, que teníamos algunos de los elementos de nuestra pobreza y de nuestra desigualdad focalizados en algo tan indignante y naturalmente tan inaceptable para una sociedad como la nuestra, uno de los grandes países de Europa, una potencia media en el mundo, como era incluso la pobreza infantil. Estábamos hablando de devolver dignidad al concepto de la política y contenidos solidarios, inclusivos e igualitarios al desarrollo de la legislación en nuestro país a través de la fórmula que hemos ido afrontando. Se trata de emitir imagen, sonido y firmeza en lo que representa no solamente la democracia española, sino en abrochar constantemente el proyecto europeo, porque nunca más ha necesitado el mundo que Europa siga firme en la defensa de las democracias viejas y nuevas que formamos parte de un lugar del mundo al que se mira constantemente. No hay más revolución que la democracia. No hay más posición revolucionaria que seguir sosteniéndola, mejorándola, agrandándola y preservarla de todos los peligros viejos o nuevos. Los demonios viejos se visten de ropajes nuevos y los demócratas hemos de estar alerta. Y esto significa tomar decisiones al corazón de las cosas, en términos profundos. Somos un gobierno que desde el primer momento levantó el veto a 60 leyes, mandando un mensaje de respeto absoluto a los grupos parlamentarios de la Cámara, a nuestra oposición, abandonando el terreno de exceso del anterior gobierno que, vetando de manera económica, vetaba políticamente la pluralidad ideológica del corazón que bombea la sangre de nuestra democracia, que son las Cortes Generales, fundamentalmente el Congreso de los Diputados. Hemos intentado de todas las maneras posibles, con el derecho que nos asiste como Gobierno, a tramitar leyes que consideramos urgentes, porque consideramos urgentes algunos cambios para nuestro país y hemos sido bloqueados en el minuto 1 en la tramitación en el formato de los proyectos de ley. Aún así, en el plazo de 2 o 3 semanas habremos tramitado y alcanzado con su aprobación 21 leyes en nuestros 8 o 9 meses para cuando esto ocurra, frente a los 18 proyectos legislativos que alcanzó el anterior gobierno, triplicando el tiempo en el que lo pudo hacer y con unas mejores condiciones parlamentarias por el grupo que lo sustentaba. Esto significa algo y significa mucho. Significa que somos un gobierno que lee exactamente los cambios de registro de la política española. Han venido para quedarse. Quien no esté sabiendo interpretarlos y leerlos va a cometer un error de corto y largo plazo. La política española ha venido a ser compleja, como compleja por desarrollo y por práctica de las libertades y la democracia ya en nuestra propia sociedad. Quien no sepa administrar la diversidad con lealtad, cortesía, respetando las instituciones y, a ser posible, las personas, no va a poder arrostrar responsabilidad delante de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hemos intentado una vía que la oposición nos ha bloqueado constantemente. Hemos recurrido a la legislación por Real Decreto,
lo que nos asiste constitucionalmente y aún así no hemos rebasado el nivel más alto de la utilización de esta fórmula de legislación constitucional que estuvo en el 2012 con mayoría parlamentaria del Gobierno que en ese momento utilizó 29 veces el Real Decreto Ley. Aún así, más de un tercio de los 26 Reales Decretos Leyes son transposición de directivas comunitarias. Quiero pararme aquí. Nos encontramos 80 directivas comunitarias sin transponer a nuestro ordenamiento interno. 31 de ellas fuera de plazo y con riesgo de multa para nuestro país. Apostar por Europa, ser Europa, reivindicar lo que representamos en Europa y la necesidad de Europa en el mundo pasaba por dejar de ser el último país en compromiso en la transposición de estas directivas. Para nosotros, el Gobierno es trabajo, pero son hechos. Nos esforzamos en la difusión con las palabras, pero son hechos. Queríamos salvar a nuestro país en 29 directivas con riesgo de sanción. En algunos casos estamos hablando de 200.000 euros diarios de multa para nuestro país y hemos dedicado una parte importante, a veces anónima, a veces poco vistosa políticamente, para salvar esta circunstancia. Más de un tercio de los reales decretos ha sido poner a España al orden de Europa simple y llanamente. Y el resto de las decisiones que hemos tomado, las hemos tomado en una línea en la que el presidente Sánchez trazó el minuto 1 y no hemos desviado la trayectoria en ningún momento. Se trataba de mejorar las condiciones de los salarios, de las pensiones, de las becas, de la sanidad, de la educación, es decir, el corazón de lo que denominamos y tenemos que defender, al menos desde un gobierno socialdemócrata, como estado de bienestar. El objetivo fundamental de una democracia es preservar la libertad de cada uno de nosotros, cosa inviable si no se parte de los principios de igualdad de oportunidades, es decir, del timoneo de la igualdad. No hay igualdad sin libertad, pero no se puede ser libre cuando las dificultades de afrontar el ejercicio de los derechos y las expectativas de mejora de tu vida en la convivencia colectiva se ven constantemente frustradas con obstáculos para muchos colectivos de nuestra sociedad insalvables. No hemos desviado, repito, la trayectoria de esas decisiones en ninguna de las decisiones legislativas que hemos tomado cada viernes. Y fíjense, la convalidación de esas normas, salvo una, que no pudo ser convalidada la semana pasada, lo han sido con todos los grupos de la Cámara. Alguno de ustedes, a poco que mire los datos, no las elucubraciones, se encontraría con una gran sorpresa de quiénes han sido los grupos que han apoyado las decisiones políticas del Gobierno. Hemos practicado la pluralidad, el respeto a todos y a cada uno de los escaños y de los grupos, como dijo el presidente Sánchez en el minuto en el que pidió el respaldo para apoyar la moción de censura que presentaba como líder de la oposición y para desalojar al Gobierno que finalmente salió. Lo hemos hecho cada día y sorprendería verlo, pero como decía hace pocos minutos, este formato ha venido para quedarse. Quien no sepa dialogar y alcanzar acuerdo, y aquello que me gusta recordar mucho porque me lo recuerdo a mí misma y que me enseñó don Manuel García Pelayo, presidente de nuestro Tribunal Constitucional, quien salga de un pacto muy contento, muy triste, no habrá habido pacto. Un pacto es aquel del que se sale medio contento y medio triste, porque algo ha cedido y algo ha alcanzado. Ya sé que esta es una gran tarea de cultura política para España. Hemos vivido 40 años de legítima confrontación, a veces excesiva confrontación para las necesidades de lo que llamamos políticas de Estado. Pero toca en este momento practicar intensamente la cultura colaborativa como cultura política en nuestro país. No dañará a nadie, no mermará los perfiles ideológicos de nadie. Seguramente quienes nos dedicamos al noble ejercicio de la política vamos por detrás de lo que la sociedad practica con bastante más naturalidad y con bastante más abundancia. Es decir, estamos viviendo como gobierno y con el partido que nos sustenta en nuestros 84 escaños un cambio de comportamiento cultural en la política española que procuramos practicar
y que yo pretendo que ustedes entiendan de manera demostrativa con datos y con hechos vividos. Aún así, asistimos a un bloqueo del principal órgano de todo nuestro sistema político, el Pleno del Congreso de los Diputados. Tenemos en este momento algunas leyes sometidas hasta 60 ampliación de plazo de enmienda. Tenemos hasta bloqueado la reforma del reglamento para que no se puedan bloquear ampliando plazos de enmienda hasta 60 veces, lo que impide nada más y nada menos que al Congreso de los Diputados hacer su trabajo. El Pleno de la Cámara es el único lugar donde estamos todos los españoles y todas las españolas. En el resto las proporciones son otras, la competencia constitucional que tienen atribuida es otra, pero en cualquier caso la mesa del Congreso de los Diputados, con el bloqueo al que la someten dos grupos parlamentarios, está literalmente faltando al cumplimiento del papel constitucional que tienen las mayorías que libremente se tienen que conformar en ese órgano. Lo hemos visto en algunos casos verdaderamente graves, pero pondré otro ejemplo, la posibilidad de utilizar una senda de déficit negociada y aceptada por Bruselas del 1,8 para unos presupuestos mejores aún de los que hemos presentado, nos la bloquea una mesa en la tramitación de unas enmiendas y, naturalmente, el veto excepcional que el Senado de nuestro país puede ejercer contra todo sentido constitucional en relación al principal elemento de gobierno que tiene un Ejecutivo con todo el derecho constitucional del mundo a poder tener unos presupuestos y a trazarlos sobre las cifras que considere oportunas bajo su propia responsabilidad. A esas circunstancias está sometido este Gobierno constantemente. Y aún así, los datos que vamos recopilando, de la mejora de las condiciones de vida constante, de las grandes mayorías a las que nos dirigimos, las clases medias, las clases trabajadoras de este país, que han sido quienes han pagado fundamentalmente toda la factura y toda la fractura también en términos de desigualdad y de inestabilidad de una sociedad que no se puede permitir ni un solo desliz donde aparezcan extremismos y radicalidades que pongan en riesgo 40 brillantes años de la historia de nuestro país. Hemos afrontado con los únicos elementos con los que un gobierno tiene que afrontar las crisis, con la capacidad prudente de hacer política reconociendo al adversario legal y legítimo, por mucho que tus posiciones estén en las antípodas. Me refiero a la situación heredada en la crisis constitucional que hemos vivido en relación a Cataluña. Aquí prefiero casi formular lo que propongo en términos de pregunta siendo servidora andaluza. ¿Hay otro método? ¿Hay otra fórmula que no sea reconocer la situación y en el marco estricto de la legalidad, por muchos, incluso insultos que recibamos constantemente, que achicar una situación donde este gobierno, el grupo parlamentario que lo sustenta y el partido político del que provenimos quiere que Cataluña es y siga siendo parte de un único Estado y de un gran proyecto en Europa? ¿Hay otra fórmula? Si hay otra, hemos de ponerla honestamente en la mesa. Pero este es un asunto en el que el Gobierno solo está pidiendo la lealtad que, por suerte, para no estar en la teoría ni en la retórica, sino en los hechos consumados, por suerte fuimos capaces de demostrar como grupo parlamentario, como Partido Socialista, cuando el anterior Gobierno necesitó de la lealtad para atravesar una crisis importante de las varias que ha vivido nuestro país y que, por fortuna y como balance, hemos de sentirnos orgullosos de cómo en la historia de España hemos sido capaces, con una Constitución no de partido, sino de todos nosotros, fruto de la transición política que nos saca de la dictadura, y la fortaleza del modelo para haberlas ido resolviendo una detrás de otra. No pedimos más. Algo tan simple, seguramente tan necesario como no utilizar Cataluña con ningún fin que no tenga la nobleza de la política de Estado para que este país
pueda dedicar sus energías y sus esfuerzos a los problemas reales de todos los españoles, incluidos los catalanes. Hemos convocado 45 veces las conferencias sectoriales. Somos un gobierno capaz de respetar institucionalmente al resto de las administraciones públicas, que respetándolas a ellas respetamos la diversidad política en los diversos colores en los que confrontamos, primero la lealtad de la institución y en segundo lugar las diferentes posiciones que podamos mantener. 140 encuentros de los miembros del Gobierno con otros miembros de ejecutivos o de otras administraciones públicas para coordinar las políticas de este país. Cultura de colaboración. No cabe otra. Quien no lo entienda no va a tener nada que decirle a España que seguramente importe y sea necesario para nuestro país. Hemos conformado algunas estructuras que en 4 y en 5 años, consideradas y contempladas en leyes, estaban ni siquiera por constituir. Y voy a poner un ejemplo particularmente alarmante para lo que supuso para este gobierno armarlo. La conferencia sectorial en la coordinación de las políticas de seguridad nacional contemplada en nuestra Ley de Seguridad Nacional estaba sin constituir. Era la participación plena de las comunidades autónomas, que son Estado, a coordinar, a ayudar y ayudarnos mutuamente, nada más y nada menos que en la seguridad, que es la defensa de los valores constitucionales, de los derechos, libertades y de la seguridad en términos de interior y de exterior de nuestro propio país. Valga este ejemplo. Pero es más, en esta crisis que afrontamos en relación a Cataluña, no hay otra alternativa que ley y diálogo, particularmente cuando cada día cuenta en una situación que, como ha dicho el presidente en comparecencias en el Congreso y en el Senado y públicamente, ni es de ahora, ni se resolverá con facilidad, ni de manera tampoco rápida ni mágica. Requerirá de mucha madurez por parte de todos nosotros. Y finalmente, casi como el refrán de nuestro extraordinario idioma, obras son amores, con Cataluña valen obras, que son los amores por Cataluña, y nada que no se parezca a esto. Somos conscientes como gobierno que afrontamos una situación de presión migratoria importante sobre nuestro país, por una razón casi física, porque a 14 kilómetros se encuentran el continente más rico del mundo y el más pobre del mundo. Y si alguien pretende política corta, frivolidad máxima y superficialidad absoluta sobre este asunto, se volverá a equivocar también sobre nuestro país. En el año 16-17 ya más que se doblaban en 120% las entradas en el estrecho de inmigración irregular. Somos un gobierno que quiere inmigración regular y ordenada, conscientes de proponer en el marco de la Unión Europea una política común firme, que bascule, como no puede ser de otro modo para las democracias, entre la seguridad y la defensa de los derechos humanos. Somos conscientes que tenemos dos fronteras complejas en nuestras dos ciudades de Ceuta y Melilla en otro continente. Y para esto hace falta altura de miras. Ordenación también del propio discurso por parte de todos. Somos un país que por su tasa de natalidad, por el volumen en el que nos movemos demográfica y económicamente, y porque necesitamos la modernización y el giro de nuestra economía en dirección a la industrialización, a la digitalización y a la transición ecológica, necesitaremos mano de obra. Se equivocará también quien piense que cualquier cosa que se pueda decir sobre la inmigración es facilita y corta. Quizá el camino político lo espere en otro momento y quizá demande lo que ahora como gobierno nosotros decimos en otra posición distinta. Pero mientras tanto habremos perdido el tiempo, habremos creado incertidumbres, peligros y comportamientos insolidarios que hoy por hoy afortunadamente no tiene la sociedad española. Este es un aviso importante para nosotros porque hemos tenido que montar en apenas 7 meses una verdadera respuesta de política coordinada del Gobierno en materia de inmigración, creando la Comisión Delegada para Políticas de Inmigración
coordinando a los diferentes ministerios, haciendo un esfuerzo económico y de diálogo del presidente Sánchez en Europa insólito. Cumplir con Europa también significa que Europa te escuche más, como es el caso del presidente Sánchez a la vista de todo el mundo, está cada día. Que nos escuchen para entender que la frontera sur de Europa es la frontera sur de España, que es tan nuestra como suya y tan necesaria vigilar y proteger en términos razonables con una cooperación eficaz con nuestro vecino, país amigo y vecino, con Marruecos. Hemos conseguido ampliar los fondos fiduciarios de los fondos África, naturalmente para una cooperación con Marruecos que necesitamos cada día más intensa. Afortunadamente, sus majestades, nuestro jefe del Estado, en pocos días visitará Marruecos y estamos en unas condiciones inmejorables de coordinación que han de continuar y que han de mejorar con mucho. Estamos hablando de coordinar una Europa que no puede mirar para otro lado en términos de derechos humanos lo que ocurre en la presión que recibimos. Pero estamos hablando también como gobierno, dando prueba fehaciente de ello en cada caso puntual que no merece la pena que recuerde, cómo asumimos de manera responsable la seguridad también de nuestras fronteras. Somos un gobierno consciente en los problemas de medio y de largo plazo, lo que España tiene que afrontar, y no podemos volver a repetir la historia de la política española, si me lo permiten, a mi juicio, siempre ha tenido un mal endémico, el corto plazo, lo de hoy para mañana. Nadie se ha hecho cargo habitualmente del largo plazo, de las grandes responsabilidades. Este gobierno tuvo que hacer en semanas la propuesta en Naciones Unidas del compromiso de España en la Agenda 2030, en la responsabilidad de un mundo que cambia a la velocidad del rayo en tantas cuestiones y en un país que necesita no perder en esta ocasión ni una sola posibilidad de actualización, de cambios internos, de sinergias europeas e internacionales donde nos jugamos nuestro futuro en una economía que crece todavía, que somos el único país de Europa que va a crecer, según todos los indicadores, al 2,2 el año que viene. Incluso algunos organismos independientes ayer en el Congreso de los Diputados ampliaban este dato del 2,2, pero somos un gobierno prudente. Queremos sostener el crecimiento de nuestra economía y justamente porque queremos eso, hemos hecho unos presupuestos generales del Estado, porque es lo que dan orden y tranquilidad a la gobernanza de un país, lo que da transparencia y claridad a las intenciones de un gobierno, sometiéndose, como es lógico, a las discrepancias de la oposición y a los acuerdos con ella para sacarlos adelante. Algo nuevo en esto, se llama democracia, se llama diálogo, se llama normalidad absoluta del trabajo del Ejecutivo frente al Legislativo, del que damos cuenta cada día. El presidente Sánchez, en 6 meses, ha comparecido en el Congreso y en el Senado lo mismo que el presidente Rajoy en 18 meses. Blanco sobre negro. Y yo misma, en la misma proporción que mi antecesora. Hechos sobre el respeto que nos merecen nuestros adversarios, sobre la lealtad con la que pretendemos que transite constantemente el hacer político. Y por último, importante para nuestro gobierno, hemos hecho una previsión de ingresos prudente. Hemos manejado bien cómo va a crecer nuestro PIB y hemos manejado bien, con prudencia, cómo pueden crecer nuestra recaudación, haciéndolo en la observancia de cómo han ido los últimos años y sabiendo que el anterior gobierno fallaba claramente en sus previsiones y sosteniendo de manera contenida, incluso mejorando con mucho, el déficit que tenemos que seguir manteniendo y controlando. Aún así, no renunciamos, por supuesto, a tener unos presupuestos, en ello estamos, ni siquiera renunciamos a la posibilidad de poderlos modificar sobre la senda de gasto del 1,8, que es lo que convendría a nuestro país y que es
lo que todos los partidos políticos tendremos que explicarle a los españoles más pronto que tarde, en algún caso va a ser pronto por las elecciones que se nos avecinan. Y somos un gobierno feminista. Lo somos porque la parte básica de las propuestas del feminismo desde hace ya más de 200 años, como producto del pensamiento ilustrado, del nacimiento del Estado moderno, del Estado representativo, son democracia, no son feminismo. Acabar con la brecha salarial de las mujeres no es feminismo, es justicia democrática. Simplemente, es igualdad estricta. Pretender que las mujeres tengamos seguridad sobre nuestras vidas en aquellos particulares delitos que se cometen contra nosotras y solo contra nosotras, no es feminismo, es seguridad. Si alguien ha pensado que esta es una irrupción extemporánea y prescindible de la agenda de la democracia en el siglo XXI, lamentamos mucho que se esté equivocando. El 50% de la agenda de la mejora de las democracias en el siglo XXI está directamente conectado con la calidad de los derechos de las mujeres, porque somos más de la mitad de la población. Esto es casi científico. Si quieres mejorar la vida, la convivencia, incluso el sistema que responde a la convivencia, que se llama Estado constitucional y democracia, tendrás que responder a más de la mitad de la población en cada uno de sus problemas y sobre todo en cada uno de los obstáculos injustos y discriminatorios que arrastramos desde que el mundo es mundo. Si alguien va a abrir una polémica sobre esto, se está francamente equivocando de rumbo. El feminismo es una posición política en otra parte de su dimensión, obviamente, y está en las políticas progresistas. Por eso, bienvenido sea la confrontación ideológica que el feminismo ya tiene. Porque ha venido para quedarse. Y porque las mujeres organizadas en los formatos tradicionales, partidos, organizaciones sindicales o cualquier otro tipo de asociacionismo en el tejido civil de nuestra sociedad, también hemos irrumpido como movimiento. Vamos a utilizar los mecanismos clásicos, las calles, las manifestaciones, la presión, la influencia de lo que opinamos, de lo que queremos y de lo que esperamos. Algunos lo podrán adjetivar como quieran, pero somos, desde el movimiento feminista, muchas mujeres, no todas en nuestra diversidad, un actor político de primera. Lo ejerceremos cuando lo consideremos oportuno y, por fin, tras 40 años de libertades, de ejercicio de la ciudadanía, las mujeres somos conscientes del poder que comportamos. No solamente el institucionalizado, cuando repartimos y compartimos el poder, por cierto, en el gobierno del presidente Sánchez, muy ampliamente por mujeres, sino también de esa otra manera cívica y difusa, donde nos manifestamos, presionamos y exigimos. Somos un gran movimiento en el mundo que no hace otra cosa que pelear por lo que es justo para el conjunto de la convivencia. Las leyes que protegen particularmente a las mujeres en términos de seguridad, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no son normas, ni decisiones, ni recursos públicos contra los hombres, lo son contra los maltratadores, nada más. Como el Código Penal nos afecta y nos aplica a todos, y cada día la cuota de quienes cometen gravísimos delitos es minoritaria y nadie se ofende. No está en debate esto, no lo está para este gobierno y no lo estará nunca. Somos los garantes, en la medida de nuestras posibilidades y en coordinación con todos, de la seguridad que las mujeres recaban y necesitan en aquellos aspectos específicos que no estamos dispuestos a redebatir, porque se llama violencia de género y porque las estadísticas también cantan blanco sobre negro cómo es, cómo se ejerce y cómo existe. 980 mujeres asesinadas desde el 2003 aquí, asesinadas por el delito de ser mujeres en unas relaciones donde alguien decidió que la máxima cota del ejercicio de su poder tenía el derecho a matarlas. Si este no es un principal asunto de Estado, tendremos que mirar dónde están los principales asuntos de Estado para un país como el nuestro en el siglo XXI. Pero finalmente para el Gobierno es muy importante la mejora de las condiciones de las mujeres en un ámbito
particularmente más positivo, el de su independencia. Hasta los datos que manejamos de violencia machista dicen algo sobre lo que hemos de reflexionar. Muchas de las mujeres sometidas a verdaderas torturas y finalmente en algunos casos incluso al asesinato, nos dicen que sufren dependencia económica en sus relaciones. No son mujeres con independencia económica. No han alcanzado la posibilidad de llegar al mercado de trabajo, de tener un trabajo que les permita tener un proyecto de vida propio, de sacar adelante en muchos casos a sus hijos, a sus hijas. El 83% de las familias monoparentales de nuestro país son monomarentales. El lenguaje importa porque son mujeres solas a cargo de sus hijos. Y como esta es la realidad y conviene que la política se asiente cada día más en la realidad, si no queremos atravesar más confusiones y más peligro para nuestro país, que no se los merece, tampoco para el resto del mundo, es necesario que pongamos foco y debate sobre una ley registrada por el Grupo Parlamentario Socialista para trabajar y dar respuesta a la igualdad laboral de las mujeres en este país en relación a los hombres. Que no es solo la brecha del salario es la cabeza del volcán que hay debajo, las condiciones de acceso, el tipo de contrato, la compatibilidad de ser ciudadanas, trabajadoras y, si lo desean, madres. La maternidad es un hecho fundamental, tan fundamental que si el Estado es territorio, población y poder ordenado, la población depende muy fuertemente de esta circunstancia, da igual que sea en términos biológicos o en otros. Ya valdría que nuestro país cogiera una senda de reflexión sobre este asunto. Estamos hablando de un hecho que está en el ámbito privado, en el ámbito íntimo y en el ámbito de la libertad de cada quien, pero tiene una trascendencia colectiva y política de tal magnitud que, como decía Simone de Beauvoir, lo personal es político. Y la maternidad no se puede convertir en un hecho privado que recae exclusivamente sobre la espalda y los sacrificios de las mujeres, porque los itinerarios laborales lo indican. Hacer compatible esa circunstancia con su condición de trabajadoras deviene en un hecho absolutamente negativo para ellas. De ejemplo, las pensiones. Hasta un 37% menor en las pensiones de las mujeres por ninguna otra circunstancia que por la de haber hecho un gran servicio a su país siendo madres y habiéndolo tenido que hacer con un gran sacrificio de la calidad de su trabajo, de su propia proyección profesional, de su propio currículum, de su propio itinerario, terminando con una penalización rotunda en unas peores pensiones. Por cierto, hemos mejorado 1,8 puntos las pensiones medias de las mujeres en apenas un año, más que en los últimos 8. Casi todas las decisiones que ha tomado el Gobierno han tenido un horizonte de políticas de género. Esto solo hay que coger Real Decreto a Real Decreto, decisión política cada una en los planes de choque del empleo joven, en el plan de mejora y dignificación del trabajo. Todas las consecuencias estadísticas son claras. Han ido mejorando constantemente la vida y las condiciones de las mujeres. Repito y termino. No es voluntario, y lo iremos viendo, y la realidad nos lo irá indicando. No va a ser voluntario, independientemente de la autodenominación que cada uno elija. Nosotros elegimos de manera clara y sin ambajes declararnos un gobierno feminista. El presidente Sánchez ha propuesto en la Unión Europea algunas cuestiones que consideramos centrales para el propio proyecto común de Europa, entre las cuales están políticas transversales y comunitarias. Hemos introducido los criterios de género hasta en la PAC, tantos años después, y las mujeres del mundo rural nunca han entendido por qué no ha habido políticas de género en tantas cosas que les afectan, en la titularidad de las propiedades, de las explotaciones. No ha venido, insisto, para ser una optativa de la política, ha venido para ser una troncal, y los tiempos nos darán la razón. La única circunstancia es que nosotros preferimos decirlo y negociarlo a cada momento con quien quiera,
y responder a estas expectativas. Y último, hemos tenido que hacer también un gran esfuerzo del cultivo, por decirlo de esta manera, de la imagen de nuestro país y de la defensa de los intereses de nuestro país. La agenda en Europa y la agenda internacional del presidente es una agenda absolutamente imprescindible para lo que nos habíamos encontrado. El presidente está volando a México, donde nuestras empresas son los segundos inversores después de Estados Unidos. Estamos defendiendo España. Y lo estamos haciendo con el trabajo mejor al que podemos aspirar, que es teniendo al presidente del gobierno de todos los españoles en foros y en sitios abandonados. Como se abandonó el diálogo en Cataluña, donde una parte importante, mayoritaria de los no independentistas, sentían que no estaba el resto de España a través de sus instituciones con presencia, con respeto y con acompañamiento. Esta es la agenda internacional del presidente. Poner al día y en la defensa de muchas cuestiones lo que nosotros entendemos que es de verdad España, que son los valores constitucionales y los símbolos comunes que son de todo, y que no se pueden seguir utilizando de parte ni patrimonializando. La mejor España, además de la bandera y el himno, que a todos nos puede gustar, son los valores de nuestra Constitución. Los valores de nuestra Constitución, todos y cada uno de ellos como defensa cerrada de lo alcanzado en estos recientes, pero históricos, 40 años. Y para ello afrontamos la defensa también de los intereses de España en dos situaciones puntuales y complejas: Brexit y Venezuela. Hemos hecho una negociación que separaba los intereses de nuestro país en relación a Gibraltar, acompañando un plan integral para el campo de Gibraltar que ya está ejecutándose, sabiendo perfectamente las condiciones del entorno de nuestro país en relación a Gibraltar, y naturalmente en la posición común de Europa. Somos un país particularmente importante en la complejidad y en la respuesta de cómo finalmente sea la salida del Reino Unido de Europa. Hemos preparado nuestros planes de contingencia, en pocas horas comparecerá el ministro de Exteriores, y tenemos preparada nuestra legislación de respuesta en los primeros días del mes de febrero, como la tiene ya Alemania y Francia, para poder responder en términos de legalidad siempre, pero con agilidad, a cualquier circunstancia que se pueda desencadenar llegado el día 29 de marzo. Me he reunido particularmente con todos los portavoces de la Cámara en un empeño que no puede ser otro, que es compartir con lealtad. Cuando hay unanimidad no hace falta lealtad, la lealtad hace falta cuando no hay unanimidad, obviamente. Algunos las confunden. Porque España tiene que defender los intereses de nuestros compatriotas en el Reino Unido, de los derechos de los británicos en España, de nuestros intereses comerciales, económicos, de nuestras empresas y de nuestros muchos intereses turísticos en relación al Reino Unido. Y porque nos va mucho, someteremos a convalidación un Real Decreto muy pronto para estar preparado a estas contingencias, y esperamos lealtad, incluso sin estar de acuerdo en todo, porque será España, con la bandera y con el himno, pero será España, la España verdadera que tiene que pelear intereses en una situación compleja y, por cierto, cada día más compleja, lo digo ahora, después de la votación de anoche, y bastante abierta en cada uno de los peligros que tengamos que sortear. Igualmente pedimos en la posición para la crisis que hay, francamente preocupante, en Venezuela. Y por este orden, el presidente ha querido, como no puede ser de otra manera, sabiendo nuestra particular responsabilidad en relación a Venezuela y a toda Iberoamérica, ir en el paraguas de lo que somos, la Unión Europea, Europa, que de una manera ponderada ha puesto de manifiesto cuál es la jerarquía de los intereses y de los problemas. Preservar la paz de la convivencia entre venezolanos, lo más importante, que la democracia venezolana salga fortalecida y la palabra la tomen los venezolanos,
que no se trata de personalidades concretas ni del uso partidista de esta situación, sino de una posición que vaya a lo importante, la convivencia en Venezuela y la democracia en Venezuela. Como ven, somos un gobierno que en poco tiempo a algunos les parece muy largo. Créanme que a los miembros del gobierno, a las mujeres y a los hombres de este gobierno, al presidente Sánchez, esto de que el tiempo es relativo lo hemos comprobado en carnes propias. Sentimos que llevamos mucho tiempo, por el mucho esfuerzo, por el mucho empeño que ponemos, con todos nuestros errores, con algunos de nuestros aciertos, en cualquier caso, muy conscientes, muy responsables de que servimos a España, de que la defendemos y que lo queremos hacer interpretando el signo de los tiempos, que no solamente tienen que ver con nuevos métodos en la política, sino que tienen que ver con una prudente valentía para no perder ni una sola oportunidad para nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas. Le agradecería, vicepresidenta, la mayor concreción posible porque tenemos muchas, como puede ver. Ayer el presidente Sánchez, en la clausura de la Internacional Socialista, calificó a Maduro de tirano. Manuel Muinero, de Telemadrid, le pregunta qué pasos dará el Gobierno tras conocer que Maduro se abre a elecciones legislativas, pero no a presidenciales hasta 2025. Clara Pinar, de 20 minutos, dice: ¿España no reconocerá a Juan Guaidó como presidente legítimo o es una opción que ya no tiene marcha atrás? Se oye. Justamente era el final de mi intervención. Nosotros tendremos una posición común con Europa, incluso sabiendo nuestra particular responsabilidad con Venezuela. Hemos compartido con Europa que se trataba de dar un plazo de tiempo muy corto, que me parece razonable, que nos parece razonable, para ver también, en último extremo, cuáles son las responsabilidades que el presidente Maduro tiene en relación a la propia Venezuela. A partir de ahí, se ha dicho absolutamente claro que se reconocerá la legitimidad que desde la Asamblea tiene Guaidó, pero con un fin, que es el único que importa a la posición europea y española: elecciones libres, seguras jurídicamente, donde sean los venezolanos quienes coloquen en su pluralidad política lo que quieren que sea legítimamente su gobierno. Si rechazamos otro tipo de injerencias, en términos drásticos, tendremos que rechazar también otras menos drásticas que alteren lo único importante en democracia, y es que Venezuela hable con libertad, con seguridad jurídica y con garantías suficientes. No hay más. En elecciones presidenciales también, claro, no solo legislativas. El 2 de octubre de 2014, Pepu Hernández presentó aquí al hoy presidente del Gobierno. Parece una premonición. Y le preguntan sobre eso. Carlos López Combarros dice: Pepu Hernández, magnífico entrenador, ¿por qué no la paridad para Madrid, alcaldía, comunidad autónoma y la meritocracia interna para esa candidatura? ¿Hay problemas de banquillo en el PSOE? ¿Estamos banalizando la política? Noelia Onteria, de Onda Madrid, ¿qué cualidades ha tenido en cuenta el Partido Socialista para elegir a Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid? ¿Cree que conoces suficientemente los problemas de la capital? Y May Mariño, de Servimedia, ¿cómo va a caer en las filas socialistas un nuevo candidato paracaidista en Madrid? Era Pepu Hernández, estaba... cualidades, compite y gana. No es poco, ¿no? Compite y gana. Sabe competir y sabe ganar. Yo creo que a la política en general, y desde luego de la perspectiva que tenemos los socialistas en ámbito partido y en ámbito gobierno, es que quizá la debilidad de los partidos políticos en nuestro país es que tienen muy pocos militantes, muy pocos militantes. Cuando hace poco nos enteramos que el Partido Popular, que pensábamos que era el que más tenía, también tenía muy pocos, es evidente que forma parte del refresco y de la normalidad que haya
gente que se incorpore a la política, al proyecto de cada uno de los partidos. A nosotros nos parece que Pepu Hernández es un hombre que aporta al proyecto socialista y es tradicional en el Partido Socialista, no es nada nuevo. En este gobierno de 17, ahora mismo estoy pensando en memoria, yo creo que salvo 3 que no tienen carné, 3, 4 como mucho, todos los demás tenemos carné de partido. Y la paridad, por cierto, consiste en el equilibrio final de una lista y de las proporciones. Este gobierno, en atención a ese criterio de equilibrio que se me formulaba, está muy desequilibrado, pero a favor de las mujeres. Es decir, la paridad consiste en el equilibrio de la representación, y el equilibrio de la representación en mi partido es obligatorio en cómo se conforman las listas. Y tengo que decir que Pepu Hernández lo primero que ha dicho es que se somete, como no puede ser otra, a las normas internas del partido, a pasar por unas primarias, y de esto el Partido Socialista de momento tiene el guine, de saber hacerlo y de saber sufrirlo y de saber resolverlo, las 3 cosas. Domingo Flores le pregunta y dice: han comenzado los contactos del Gobierno con las comunidades autónomas para organizar pronto una conferencia de presidentes. ¿Qué fecha barajan ustedes y qué temario proponen? Bueno, pues el presidente se ha reunido en apenas 6 meses con todas las presidencias autonómicas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto pareciera que es lo suyo. Yo he vivido en un gobierno autonómico donde en 4 años no se ha recibido al presidente legal y legítimo de Andalucía, que representaba a la población más grande de una autonomía. 4 años sin recibirlo en Moncloa. Y pasó como por normal. El presidente Chávez no lo recibió nunca el presidente Aznar. Yo lo he vivido, formaba parte de aquel gobierno. En 6 meses han venido a Moncloa a hablar directamente con el presidente todas las presidencias autonómicas Ceuta y Melilla, a coordinarnos, a plantear problemas, corresponsabilidades. No se trata de políticas especiales con nadie, se trata de una fórmula de entender la Constitución y de un manejo de la política que nosotros queremos que se instale para siempre por el bien de todos, aunque nos haya tocado a nosotros romper el hielo. Es una conferencia de las presidencias de las comunidades autónomas. La ministra de Política Territorial se acaba de ir, ya me lo advirtió anoche, me iré en cuanto que termine, justamente porque era una reunión técnica para prepararla. Yo calculo que a lo mejor hoy tendrán la fecha, pero ayer ella, que llegaba de París, me comentaba: te puedo escuchar y salgo corriendo porque me voy a prepararla. El presidente tiene intención, interés y se siente comprometido constantemente por la regeneración, la normalización y el sostenimiento estructural del sistema de esta democracia. Eso para nosotros es un axioma de trabajo. Y dentro de eso colocamos nuestras particulares visiones y nuestras particulares propuestas. Pero créanme que he puesto intensidad en esta parte de mi intervención porque hemos llegado a vivir momentos muy curiosos, por decirlo de esta manera, no ahora, sino de un tiempo más largo. Leticia Arenas, de Radio Nacional de España, dice: el Gobierno ya cita expresamente 2019 cuando se le pregunta por generales si no se aprueban los presupuestos. ¿Usted es más partidaria de un superdomingo electoral en mayo o de hacer generales en otoño? Miguel Arregui, de Radio Euskadi, dice: ¿cree que la inquietud mostrada por el Gobierno vasco sobre el calendario planteado por el Gobierno para las transferencias puede afectar a la negociación presupuestaria? ¿Qué opinión le merece la postura de Partido Popular y Ciudadanos, que han asegurado que estas transferencias vienen a satisfacer las peticiones de ETA? Pues al Partido Popular y a Ciudadanos, que lo vivieron ayer o antes de ayer en directo, les recomendaría, porque está grabado por ahí, creo que está subido a YouTube, una intervención de mi compañero Pachi López impecable. Partido Popular y Ciudadanos, que se declaran constantemente constitucionalistas y reclaman para sí la Constitución como suya y exclusivamente suya, la incumplen constantemente. Porque las transferencias de las que hablamos con el Gobierno vasco son las del Estatuto de Gernika, ley orgánica de todos los españoles, aunque se aplique solo territorialmente en el País Vasco. ¿Qué parte de la Constitución es la que le gusta a la derecha y qué parte es la que no le gusta? ¿Qué parte es la que elige cada mañana cuando se levantan? Que empezaron por no gustarle el 113 de la Constitución, la moción de censura, que la cuestionaron.
y qué parte es la que eligen cada día, cuando por lo demás todos los días insisten en que la Constitución es prácticamente suya. Estamos hablando de las transferencias de una ley orgánica, exactamente igual que hacemos con la convocatoria de la bilateral con el Gobierno de Cataluña, que está en el Estatuto de Cataluña, y que son la fórmula institucionalizada, formal y respetable de nuestro modelo territorial. Nos hemos de ir acostumbrando a que nos guste la Constitución entera, entera. Entonces, estamos hablando de cosas que forman parte de las mentiras, de las confusiones y del enredo gravísimo, porque enredar las transferencias al País Vasco con ETA es un asunto gravísimo que no deberíamos dejar pasar nadie, no digo ya el Gobierno, sino nadie, porque es una ofensa absoluta a nuestra convivencia. Lázaro Correa le pregunta si hay apagón. Perdón, me habían preguntado por las elecciones. Es que sí, tengo interés en esto, porque aquí hay una posición que no es nueva, aunque ayer pareciera nueva. El presidente Sánchez dijo hace ya meses: si no tengo presupuesto, se acortan los tiempos. Se acortan los tiempos. Es un poco lo mismo que dijo ayer la ministra de Hacienda, se acortan los tiempos. Porque pretendemos ser un gobierno sin trampa, ni cartón, un gobierno serio. Queremos tener presupuestos, por eso lo hemos hecho. Queremos gobernar el año 19 con la normalidad de ejecutar unas cuentas y de ejecutar objetivos que nosotros pensamos que son los necesarios para este país, pero tampoco podemos pretender, sin unas cuentas, estar en una situación, repito, donde la mesa del Congreso de los Diputados le tiene quitada la palabra a la diversidad política de este país en el órgano fundamental de todo el sistema, que es el Pleno de la Cámara. En estas condiciones cada uno asumirá sus responsabilidades, pero lo dijo el presidente. Y por demás, la Constitución lo deja claro, es competencia del cargo unipersonal que representa la presidencia del Gobierno de España consigo mismo decidir qué día disuelve las cámaras. ¿Y a usted qué le parece? Pues que estamos negociando el presupuesto. El 26 de mayo es mala fecha por la concurrencia de otros procesos electorales. Estamos negociando el presupuesto porque nosotros pensamos que a España le vienen bien estos presupuestos. 6 de cada 10 euros son para políticas sociales, para estabilidad, para convivencia, para inclusión, para respeto solidario de quienes tienen en este momento retos difíciles de resolver. Que tengamos en debate abierto que 900 euros de salario mínimo están en la riqueza para vivir un mes es lamentable. Ha dedicado usted una parte de su intervención al tema de las migraciones. Y Lázaro Correa le pregunta si hay apagón informativo sobre la llegada de pateras y rescate de migrantes en las playas andaluzas, como denuncian la Asociación de la Prensa y otros colectivos. No, creo que únicamente no se han puesto en Twitter, pero a cualquiera que recabe esos datos se le dan sin ningún problema, entre otras cosas porque son datos públicos. Los inmigrantes irregulares acaban pasando por la comisaría correspondiente, por la recepción humanitaria correspondiente. Y difícilmente se puede dar un apagón en algo que tiene que formar parte, obviamente, de las estadísticas de la respuesta en términos de seguridad, en términos de ayuda humanitaria de las personas que llegan a nuestro país en las condiciones en las que sabemos que llegan. Lo que sí es verdad es que este Gobierno ha tenido que organizar una verdadera política de inmigración que no existía. Sí existía la presión, sí existía desde el año 2016 los incrementos tremendos de más del 100% de entradas. Lo que no había era previsión, ni respuesta, ni foco. Por cierto, muy transparente en relación a nuestra acción. Y más allá de la transparencia, la utilización de un asunto como este por parte de algunos partidos políticos, lo cual deviene también en bastante inentendible. Violeta Molina, de la agencia EFE, le pregunta cuál es la postura del Gobierno frente a una nueva huelga feminista el próximo 8 de marzo. Fernando Jáuregui, de Educa 2020, dice: ¿qué participación tendrá el Gobierno el 8 de marzo? ¿Será, cree usted, una denuncia contra la posición de Vox? María Ángeles
Moore, secretaria nacional de Igualdad de CESID, ¿qué proyecto o propuesta prepara ya el Gobierno para el 8M? ¿Apoyan la huelga de mujeres? Parece, por las informaciones que nosotros tenemos, que yo como ministra de Igualdad manejo, es que lo que los sindicatos van a plantear son paros parecidos a los del año pasado, que el Partido Socialista, nuestro partido, en fin, negoció y habló y de alguna manera, y yo creo que es conveniente que el 8 de marzo siga siendo un aldabonazo importante sobre las conciencias cívicas y políticas de las condiciones de las mujeres en tantas cosas. Así que a nosotros nos parecerá muy bien que los sindicatos convoquen paros, que parece que es en lo que se está en este momento, y lo he dicho en mi intervención, la participación, la manifestación, la presión legítima y pacífica de las mujeres en el amplio mundo de lo que llamamos movimiento feminista, al que pertenezco desde siempre para nuestras propias posiciones como ciudadanas de una democracia, están aquí. Estarán el 8 de marzo y creo que el año pasado fueron una de las grandes y buenas imágenes de España en el mundo, de una democracia vibrante donde las mujeres salían a exigir junto con mujeres del resto del mundo, y en ese sentido el 8 de marzo habrá paros de los sindicatos, parece. A nosotros nos parece una buena posición porque nos parece que hay que seguir avanzando en todo esto. Nosotros hemos mejorado los fondos en nuestro proyecto de presupuestos para el Pacto contra la Violencia de Género. Hemos mejorado en un 15% los fondos para la delegación contra la violencia de género del Gobierno, es decir, donde hemos incrementado más fondos son en los capítulos de seguridad, los capítulos que luchan contra la violencia machista como una política de responsabilidad de Estado. Pero lo he dicho antes, queremos poner mucho foco sobre las condiciones laborales de las mujeres. Por cierto, magníficos datos de la EPAYE, justo en el incremento de la tasa de ocupación de las mujeres, que ya son el 8,9 en millones de mujeres ocupadas. Es el crecimiento más grande y nos parece que tiene mucho que ver en general con el ambiente de nuestro país, pero nosotros pensamos modestamente que tiene también que ver con este perfil del Gobierno, donde sabemos que tenemos grandes responsabilidades para levantar obstáculos y discriminaciones de las mujeres. Así que nos gustaría mucho poner foco en las condiciones laborales de las mujeres. Alfonso Jiménez, de la consultora People Matters, le pregunta cómo valora el programa de reconocimiento a las empresas más avanzadas en igualdad a través del distintivo de igualdad. ¿Se va a premiar su obtención en los concursos de contratación pública? Marta Pastor, director de Ellas Pueden, dice: desde su vicepresidencia, coincidiendo con los datos de la EPA, se anunció ayer en Twitter que iban a seguir trabajando para cerrar la brecha de empleo entre hombres y mujeres. ¿Podría avanzar algunas medidas sobre las que están ya trabajando? Clara Bernal, de Europa Press, dice: el Gobierno prevé aumentar el permiso de paternidad a 8 semanas en 2019. La propuesta es que se puedan disfrutar de forma consecutiva de la madre o bien de manera simultánea. Hemos hecho una colaboración, una sinergia importante con la política comunitaria y hemos tenido algún éxito porque el día 24 de enero se le abrió paso justamente a la directiva que avanzaba en los permisos de paternidad y maternidad, que están en bastante consonancia con lo que tenemos nosotros previsto en nuestro proyecto de presupuestos generales. Lo tenemos previsto en 3 años y nos va a permitir prácticamente alcanzar la directiva. Yo creo que la directiva en España, si alcanzamos la aprobación de los presupuestos, yo creo, por lo que he mirado intensamente, solo nos va a dejar fuera un par de semanas por cuidados parentales, que ya no son por cuidados de hijos, por cuidados para otros familiares, en un nivel muy alto de cumplimiento en Europa. Nosotros es que hemos tenido una particular mirada de género en todos los planes que hemos trazado de carácter laboral, absolutamente en todo. Las pensiones que más han mejorado son de mujeres. Las no contributivas y las mínimas al 3% han afectado al 67% de mujeres. Las previsiones que en el proyecto de presupuestos generales del Estado para bonificar y ayudar a las empresas que tengan
representación equilibrada de hombres y mujeres en sus puestos de responsabilidad. Estamos intentando, y no hemos perdido todavía la esperanza, y se lo dije a la comisaria Jourová, de pelear todavía por la directiva en la que hemos cambiado de posición a España, por cierto, en el encuentro de Viena, hemos girado la posición de España, contraria, y estamos a la espera de que la canciller Merkel, que ya lo tiene en su normativa interna, gire también la posición para intentar, en la medida de lo posible, nos faltará tiempo para girar la posición. Nosotros somos conscientes, como Gobierno, que las mujeres no necesitamos que nadie hable por nosotras, hablamos nosotras mismas como portavoces de nosotras mismas, donde se reparte el poder y se toman las decisiones empresariales, si están las mujeres, si estamos las mujeres, se toman decisiones buenas para la empresa, de estrategia empresarial, de desarrollo económico de la empresa, pero también son acordes con las circunstancias de las mujeres internamente, no hay más. Nosotros en el proyecto de ley queremos la presencia equilibrada de las mujeres en el reforzamiento de la negociación colectiva. Necesitamos que todos los elementos del cuidado de los hijos, más allá incluso de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles, todas esas decisiones se conviertan en derechos que se negocian en la negociación colectiva y no en dádivas que se olvidan cuando las mujeres finalmente acaban asumiendo que los destrozos en su currículum y en sus proyectos profesionales son ellas las que los asumen. Estamos hablando de cambiar comportamientos ancestrales, de un verdadero reseteo de la sociedad. Por eso nos parece rechazable, pero entendible que la ultraderecha esté contra esto. ¿Qué pensábamos? ¿Alguien pensaba que no? Han tardado casi. La ultraderecha está contra esto. Lo que nos parece preocupante es que las derechas tradicionales se estén radicalizando, pero que la ultraderecha de Vox nos quiera en casa, en el rol tradicional, ¿a quién le va a sorprender? Lo que nos parece preocupante es que los partidos de derecha se radicalicen y entren a esos temas nada más y nada menos que intentar negociar nada ahí. Ketia Carbani, de Catalunya Radio, dice: en las próximas horas se va a conocer la fecha del juicio del procés. ¿Preferiría que los acusados presos estuvieran en libertad durante el juicio? ¿Contribuiría esto a la buena imagen de España, cree usted? Bueno, sobre esto hemos, no de ahora, sino a lo largo del tiempo, en algún formato distinto, respetamos que no se quieran haber tomado medidas cautelares distintas de la prisión preventiva que tienen los presos, lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero respetamos la decisión judicial de no otorgarlas. Lo que es cierto y verdad es que nosotros somos un gobierno respetuoso de la calidad de nuestra justicia, que es lo único que esperamos. La calidad extraordinaria y el prestigio de la justicia española para el Gobierno es una situación absolutamente impoluta y esperamos que la justicia actúe con la normalidad impecable con lo que lo hace constantemente también en estos procesos que evidentemente tienen también una dimensión de debate político, pero sin ningún tipo tampoco de excepcionalidad. Carmen del Arco, de Canal Sur, dice: rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, presupuestos que se retrasan, auditorías. ¿Qué opina el Gobierno de las primeras medidas del Gobierno del nuevo Ejecutivo andaluz? ¿Habrá 100 días de cortesía? Tomás Sánchez le pregunta: ¿cuál es el futuro que usted ve o desea para Susana Díaz? ¿Cree usted que lo mejor sería su retirada digna para dar paso a nuevos dirigentes socialistas en Andalucía que remonten la situación? Bueno, nosotros somos un gobierno que nos parece que las formas, como dijo Chomsky, son fondo. Las formas son fondo, siempre, pero en política más, Y nos mantenemos de una manera respetuosa con la Junta de Andalucía, con su presidente legal y legítimo. Es el Partido Popular el que se desdice constantemente de sus cambiantes principios. Ha estado años diciendo que tenía que gobernar el partido más votado. Ha faltado un minuto exacto para cambiar de posición, no pasa nada. A esto estamos acostumbrados. Nosotros respetamos, como es lógico, la institución y la persona del presidente de la Junta de Andalucía. Pero, en fin, las decisiones importantes que hay que tomar en Andalucía, donde, por cierto, la herencia que ha recibido el presidente Moreno Bonilla es que ha sido la comunidad autónoma que más paro ha achicado. Esta es la herencia entregada de la Administración socialista, la debe de cuidar, con un plan de choque específico que están en nuestros presupuestos generales del Estado para
Andalucía, que el Gobierno anterior negó sistemáticamente durante años, y nosotros lo sostenemos porque los intereses generales de los ciudadanos y de los andaluces están por encima de las luchas partidarias, pero desde luego si empezamos por mejorarle la vida a la minoría de ricos, en vez de ponerle en foco a seguir achicando paro en Andalucía y en las políticas de reequilibrio social de Andalucía, en fin, ya lo miraremos los andaluces cuando tengamos que votar otra vez. Las dos últimas preguntas, y lamento mucho que nos hayamos prolongado en el tiempo. Irene Castro, del diario.es, dice: ¿cuándo darán la orden de sumar a Franco? Y Cristina Martín, de Hispanidad, dice: ¿debe subirse el IBI a la Iglesia en las propiedades por las que ahora no paga? ¿Cómo terminará el problema de las inmatriculaciones eclesiásticas? Somos un Estado de Derecho. Somos una de las 20 mejores democracias del mundo. Y trasladar los restos de Franco, por mucho que sean los restos de un dictador, es trasladar restos humanos, en los que hay que preservar las garantías del tratamiento de esos restos con el decoro correspondiente y, naturalmente, los derechos de su familia. Si la familia hubiera optado por la recepción de esos restos sin más posición de pleitear sus derechos, pues esto ya estaría resuelto. Era la intención del Gobierno y yo en una comparecencia pública lo dije y lo advertí en la posición y en el tiempo. Dije, si la familia recepciona los restos de su familiar, pues ya no tenemos ningún tipo de, en fin, retraso en el tiempo. Nosotros estamos siguiendo un procedimiento administrativo que es muy garantista, propio de un país como el nuestro, que escrupulosamente el Gobierno lo tiene que mantener. Evidentemente, la voluntad política ya está clara en este procedimiento que estamos siguiendo para exhumar a Franco, y así lo haremos, pero es evidente que su familia está utilizando los mecanismos que nuestras leyes les otorgan para la recepción de los restos del dictador. Lo importante, 40 años después, y sin que ningún gobierno anterior haya tomádose el interés y la prisa que corre para la dignidad de esta democracia, cuando Naciones Unidas nos lo ha dicho, el Congreso de los Diputados lo ha votado en varias ocasiones sin ningún voto en contra. Se trata de no ser la única democracia de nuestro nivel en el mundo que tiene a un dictador con honores de Estado en una tumba pública. Algo tan esencial y tan importante como esto. Y sí que es verdad, yo lo dije y estamos ya trabajando, me reuní con el presidente de la Conferencia Episcopal. Nosotros queremos que la Iglesia Católica tribute en las condiciones parecidas en las que tributa en Francia o en Italia, no ningún otro modelo distinto a ese. Entendemos que puede haber exenciones en aquellos edificios que estén dedicados al culto o a otros fines de carácter social, pero no en aquellos edificios que la Iglesia Católica tiene, que tienen un uso en las mismas condiciones que cualquier otro particulares. Tengo que decir que la intención del secretario de Estado era entender esta posición del Gobierno de España y estamos trabajando justamente ya en eso. Y también en la lista de inmatriculaciones para que la publicación de la misma, cuando llegue el momento, sea la correcta. La propia Iglesia reconoce que habrá que hacer un trabajo también ahí de revisión, pero tengo que decir que esto está hablado con el secretario de Estado, ha hablado con el presidente de la Conferencia Episcopal, nos hemos cruzado ya cartas para formar los grupos de trabajo que van a iniciar estos dos asuntos que son importantes para el Gobierno y que los hemos planteado con franqueza, con responsabilidad y con respeto a la Iglesia Católica, faltaría más, por lo que representa para los españoles y para nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa plural, pero también para los católicos de nuestro país. En nombre de los mecenas del Foro Europa, Asisa, que ha estado representada hoy por el doctor Mayero, director en Madrid, del Banco Sabadell, que ha estado representado por su presidente, don José Oliu, doña Marta Plana, directora global de Políticas Públicas y Regulación de Cabify, va a despedir el acto. Muchísimas gracias, presidente de Fórum Europa, señora vicepresidenta del Gobierno, ministros y autoridades presentes.
Desde Cabify agradecemos hoy a la vicepresidenta su presencia y el haber compartido con nosotros reflexiones sobre cuestiones tan sumamente trascendentales para nuestro país como son el diálogo social y la igualdad de oportunidades. Precisamente sobre estos dos conceptos, igualdad de oportunidades y diálogo social, queremos detenernos un instante. Recordamos la responsabilidad que tenemos como país con muchos de los retos que se plantean estos días, retos como el de la movilidad, y que estos últimos días estamos todos viviendo de forma muy intensa como ciudadanos en algunas de nuestras ciudades. A la vista de los últimos acontecimientos, observamos la necesidad de emprender cambios que, como apuntaba la vicepresidenta hoy aquí, son sociales, pero también empresariales. En nuestra compañía, Cabify, hemos experimentado prácticamente desde nuestra creación, hace ya 7 años, cambios permanentes en LATAM, en Portugal y ahora en España. Y en todos ellos apostamos por marcos regulatorios que favorezcan la convivencia, la colaboración y la competencia, porque ello garantiza la transformación en las ciudades y en la sociedad también. La ciudad es un ecosistema y, como tal, es necesaria transformarla desde un punto de vista integrador y, sobre todo, poniendo el foco en los ciudadanos y en marcos competitivos europeos. Queremos seguir cuidando y renovando nuestras ciudades. Desde Cabify apostamos, como no podía ser de otra manera, por el diálogo social y por la igualdad de oportunidades. Y entendemos que el impacto que podemos generar puede ser más positiva y de mayor alcance teniendo estos dos valores como punto de partida. La cuestión merece tratarse como tema de Estado, porque está en juego la competitividad y el futuro de nuestras ciudades, porque nuestro país merece esta oportunidad y porque desde Cabify seguiremos trabajando para que nuestras ciudades, sus ciudadanos y la movilidad sean presente y también futuro. Muchas gracias de nuevo por darnos la oportunidad en este foro. Muchas gracias por permitirnos compartir nuestras reflexiones y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.